Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Axel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ayer eché toda, ¿por qué no viniste? Buenas noches.
¿Me hacen favor de encender sus cámaras para tomar la captura, por favor? La pueden apagar entonces. Antes de iniciar la clase, fíjense que quisiera platicar con ustedes sobre el siguiente laboratorio que tenemos para el 19 de marzo. Y es una exposición oral, o sea, es individual. Ustedes tienen que exponer de un tema de la relación notarial, que es la séptima unidad que vamos a entrar. Y si quieren de una vez les doy su tema y así ustedes se graban y hablan 5 minutos de ese tema o de lo que encuentren. Y si me lo suben a YouTube, a Classroom, después yo voy a programar la tarea para que me la entregue. Entonces voy a ir dando los temas para que así cada quien ya sepa lo que va es en cuanto a la relación notarial. Cristian, su tema sería hablar de la definición notarial. Está bien, Mari, su tema sería el B, lo de la relación notarial, los sujetos de la relación notarial. Sujetos de la relación notarial. Ajá. Y Axel, la elección del notario. Muy bien, Ley. Karina, los impedimentos del notario para actuar. Gracias, Lita. Wilson, los impedimentos legítimos. muy bien, Lick. Rita, los impedimentos físicos. Gracias, Ley. Zulma, los impedimentos materiales. Bueno, Lick. A Mayrani, los derechos y obligaciones de los sujetos. Gracias, Lick. Agustín, pago de honorario y arancel. William, la extinción de la relación notarial. Gracias. Cindy, los impedimentos o deontológicos. ¿Me escuchó, Cindy? Sino que alguien le escriba que es los impedimentos deontológicos, creo yo que les dije, ¿verdad? Sí, licenciada, eso dijo. Va, gracias, ma. Damaris no se ha podido conectar. Y Vivi, la extinción de la relación notarial, porfa. Normal. ¿Cómo, licenciada? ¿Podría repetir? La extinción de la relación notarial normal. Y anormal de una vez, las dos mejor, normal y anormal. Va, está bien. Gracias, Lick. Y Damaris, tal vez alguien me le escribe que el impedimento del notario para actuar naturales. Y si alguien me hace falta de tema, después les explican porque aquí no están todos
conectados que me escriba para decirles el tema. Fíjese, licenciada, que Ezequiel dijo que le dolía la cabeza, como que escribió que no se iba a poder conectar. Entonces, dígale que su tema que se base también que hable del pago de honorarios de arancel, Cristian, porfa. Está bien, licenciada. Ligda, disculpe, ¿qué fecha fue la que dijo que era este laboratorio? Es el 19 de marzo. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar el video? Pues 5 minutos, que usted hable 5 minutos, exponga del tema que le di. Ah, va. Licenciada, si se pasa uno de esos, no importa. No importa, Mari. Ay, hace falta don Ever también. Y voy a repetir algunos temas porque solo es sobre la relación notarial. Da falta Lavero y Vicente también. Ajá. Si quiere, le escribo a Vicente también, licenciada, si no está conectado. Ah, vaya. Entonces, démosle a Vicente los derechos y obligaciones de los sujetos. Hoy vamos a exponer lo que es garantía de autenticidad y legalidad y el campo de la fe pública. Estos otros dos temas, pues también son respecto a lo que es la fe pública. Yo voy a leerles la diapositiva y les pregunto. Dice garantía de autenticidad y legalidad de la fe pública. Esta garantía deviene del respaldo de la fe pública. Ella hace que el instrumento público sea auténtico y legal. De cuanto se ha dicho e inferido que la función notarial no puede radicarse exclusivamente en la jurisdicción voluntaria, ni en la prueba, ni en la forma. Tiene esa triple finalidad y además un evidente aspecto de jurisdicción preventiva, asesora y legitimadora. Los tres fines fundamentales del instrumento público que constituyen la esencia y el resultado o efecto del instrumento público en que se manifiesta la función notarial son dar forma y probar y dar eficiencia legal. Para cumplir estos propósitos, la función notarial debe de aspirar a asegurar la autenticidad para el futuro. B, garantizar la legalidad o legitimidad del acto. C, constituir un medio de fijación formal que asegure los efectos del mismo, así entre las partes como en cuanto a los causavientes de ellas o los futuros interesados. Pregunta, aquí el primero que me aparece es Cristian. Deme su opinión sobre respecto a esta diapositiva, Cristian, por favor. Pues, fíjese, licenciada, que yo, de lo que está hablando de la fe pública, prácticamente todo viene a englobar en en lo mismo que es como darle legalidad a ese documento. Es como darle la forma y probar la eficiencia legal de ese documento. Sí, como dice aquí, asegurar la autenticidad para el futuro. Es Ajá. lo que Sí, constituye la llevar garantía. esa fe pública tiene que constituir esos tres incisos, ¿verdad? Ajá, Que es cabal. garantizar la legalidad, la efectividad del acto, constituir el medio de ficción y asegurar que asegure los efectos del mismo.
Sí, para que así dice que esto venga y sea una forma de asegurar tanto para los causavientes de ellas o los futuros interesados. O sea que la garantía de autenticidad y legalidad de la fe pública viene entrelazada, va de la mano, porque garantiza. ¿Cómo garantiza? Dándole autenticidad y legalidad a los actos que se están celebrando. ¿Y cómo? Por investidos con la fe pública que tienen para redactar y darle seguridad y certeza jurídica al documento que están realizando. Aquí dice, esta conclusión puede aparecer ambigua o vacilante y sin embargo, a través de la variada bibliografía y de opiniones en apariencias dispares puede verse una cierta unanimidad. Esta triple función de la actividad notarial está reconocida directa o indirectamente por todos los autores que se esfuerzan en vano en encontrar una síntesis que abarque los aspectos varios de la función y del que la desempeña, que es a la vez juez, funcionario y profesional del derecho. La función del notario es autorizar escrituras que tienen tres características: autenticidad, fuerza probatoria y ejecutoriedad. La fuerza probatoria es consecuencia de autenticidad y supone en el terreno procesal un desplazamiento de prueba. O sea que esto de fuerza probatoria yo siempre se los he venido diciendo y explicando que los instrumentos que el notario realiza y asimismo que están los originales dentro de un protocolo son fuerza, además de ser autenticados, de darle seguridad, de darle permanencia, también sirven que para prueba que fehaciente de que el instrumento o de lo que se celebró, el acto jurídico, el negocio jurídico, el contrato es válido porque está refrendado y asegurado por firma y sello de un notario investido por fe pública, por el Estado, y que esto va a venir a tener consecuencias, valor probatorio. ¿Cómo? Si yo soy legítimo propietario de derechos de posesión en inmueble, ¿cómo lo justifico? ¿Cuál es la fuerza probatoria? ¿Qué es lo primero que pide alguien, por ejemplo, en el juzgado cuando van a querer delimitar que se les vaya a rectificar sus medidas? Lo primero que el juez les pide, su escritura. Tráigame donde le han asegurado los derechos de posesión de bien inmueble del terreno. Esa es una fuerza probatoria. ¿Por qué? Porque ahí mismo está garantizando que es el poseedor de ese terreno y a la vez pues está sirviendo de un medio de prueba donde garantiza que él es propietario de esa propiedad. La ejecutoriedad deriva de la naturaleza del función o poder del notario, que tiene una delegación del poder público, delegación que en la jurisdicción voluntaria es similar a la que se concede a los jueces de jurisdicción contenciosa. O sea que la función y el poder del notario es una función de ejecutoriedad, como dice ahí, de ejecutar hechos, actos y circunstancias que le consten. El notario, aquí se hace muchas veces mención de una jurisdicción voluntaria, sí. ¿Por qué? Porque el notario lleva un proceso extrajudicial. Dice, ¿por qué? Porque es un proceso que va a llevar que sea vinculante para la PGN, que vaya al juzgado de primera instancia. Entonces ahí el notario está llevando un proceso extrajudicial, pero para garantizar y asegurar, por ejemplo, en un cambio de nombre, es vinculante para la PGN, hay que hacer publicaciones en el diario oficial. ¿Por qué? Para ver esas publicaciones que nadie salga perjudicado con el nombre que se le quiere atribuir a la persona. Entonces son procesos que el notario lleva y que son de ejecutoriedad y que también a la vez están garantizando esos procesos a través de la fe pública que él está investido.
En síntesis, dice que la garantía de fe pública son los intereses de los participantes a quien el notario sirve. O sea, definitivamente, esa es la fe pública. Guardar los intereses, darle seguridad a los intereses del particular, porque las personas que saben y que buscan a un notario solo con el hecho de que plasme y firme el documento, ellos ya se están dando por garantizados y les está dando garantía y seguridad del acto que se está celebrando. Por eso dícese que esa es la garantía de la fe pública. Son los intereses de los particulares a quien el notario sirve. Esta garantía deviene del respaldo de la fe pública. Ella hace que el instrumento público sea auténtico y legal. La fe pública investida del notario hace, miren, que el instrumento sea auténtico y legal. Además de la fe pública, va a ser auténtico y legal por la firma y sello plasmado por el notario. Y legal, ¿por qué? Porque está cumpliendo todos los principios establecidos y todas las normas establecidas que están contenidas en el Código de Notariado y las disposiciones o requisitos que están plasmados en la norma. Autenticidad del documento notarial. Documento escrito. Es ya el testimonio escrito que adquiere una valoración especial en cuanto a la posible exactitud de su contenido y deja la posibilidad de dejar impreso con un criterio más exacto lo que se ha convenido. Es necesario establecer que primero fue el documento y luego el notario. El documento es un hecho producido por el natural vivir de la humanidad. Deme su opinión sobre eso, Mari. Licenciada, yo considero que esos documentos ahí sí que sin el notario no tendrían mucho valor, ¿verdad? Por eso dice acá, ¿verdad? Que primero fue el documento, leyó usted, ¿verdad? Y luego el notario, pero vemos que si en la firma y el sello del notario no tendrían ninguna vida jurídica, ¿verdad? Y me llamó la atención donde dice que no basta solo con la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Sino que también el notario tiene que tener esa calidad, ¿verdad? De estar asesorando a las partes, de estar autenticando y todo eso, porque yo puedo tener el deseo de acudir con él, pero si no sé lo que voy a realizar, él me tiene que orientar, ¿verdad? Entonces, yo considero eso. Qué bueno, y miren, le agradezco, Mari, su participación, porque eso me alegra, porque quiere decir que lo que damos o lo que doy en las clases, pues sí se ha entendido, se ha aprendido y además se sabe interpretar, y eso es lo que yo quiero que hagamos al final, dar interpretaciones, que demos nuestro punto de vista, porque ese es el objetivo de dar una clase, siento yo, tanto que el docente aprenda y más que el alumno supere al maestro en dar interpretaciones y llegar a una conclusión de que legalmente lo que usted dijo, pues para mí está muy bien. Campo de aplicación de la fe pública. Yo les busqué más información, pero en sí, el campo de la aplicación de la fe pública encierra todos los actos, contratos, negocios jurídicos que el notario celebra con los clientes y dice aquí en materia del derecho. ¿Por qué? Porque el notario está incluido en el ramo civil, penal, laboral, mercantil y más con el civil, porque ahí se dan contratos, negocios jurídicos, hay más de dónde hacer, pero también en lo mercantil hay constitución de sociedades, la constitución de las sociedades que se hace a través de la escritura pública, también cómo inscribir una sociedad en el registro mercantil, en lo administrativo, autenticar documentos, o sea que el campo de la fe pública en el notario es en abarcar todas las ramas del derecho. Así dice aquí, el campo o ámbito de la aplicación de la fe pública se extiende a prácticamente todas las materias del derecho.
de esta manera. Los negocios, actos y hechos y documentos de los particulares constituyen la materia de interés de inmediato sobre los cuales se ejercita la fe pública en cuanto a lo que respecta a los intereses gubernamentales. O sea que el campo de aplicación de la fe pública, como les explico, es en todas las materias del derecho. Y les asignaba los ejemplos que ahí mismo ustedes se pueden dar cuenta cuándo y cómo se da la participación del notario en todas las actividades y ramas que se relacionan con el derecho notarial. Requisitos de la fe pública. Estos requisitos mínimos que debe darse por el ejercicio de la función fedataria, tanto desde el punto de vista legal como doctrinario, son los siguientes: evidencia, objetivación, coetaneidad o simultaneidad, evidencia, fase de evidencia. De este aspecto hay que distinguir entre el autor del documento y el destinatario. Se refiere a su autor, se requiere que sea persona pública y que vea el hecho ajeno o que narre el hecho propio. Por eso, antiguamente se decía que el autor recibe el acto y da fe de él. No recibe la fe, sino que la da. El caso es completamente contrario cuando se trata del destinatario que no recibe el acto, sino que recibe la fe. Rita, deme su opinión sobre la evidencia. Licenciada, ¿me escucha? Sí, dígame. Pues yo considero que da fe cuando le da legalidad al documento y cuando dice que no recibe el acto, sino que recibe la fe, pues se está recibiendo eh, el argumento de que el documento que estamos realizando es válido, tiene una legalidad tanto para uno como para las demás personas que puedan intervenir o puedan hacer uso de él, ¿verdad? Porque Sí, dice que se... aquí dice que el autor recibe el acto y da fe de él. Aquí sería el autor, el notario. Y dice, no recibe la fe, sino que la da. Entonces quiere decir que, como ustedes saben, les he explicado que hay cuestiones como en cuanto a las actas notariales, de que el notario debe de hacer constar y hechos que él presencia o que le consten o dar evidencia, pero como aquí lo dice, recibe el acto, da fe de él, no recibe la fe, sino que la da. La da, ¿por qué? Porque al momento de estar recibiendo la voluntad de las partes, dándole forma legal para plasmarla, haciendo su función receptiva, asesora, legitimadora, entonces al momento que redacta y hace el documento, entonces da la fe, da la autenticidad, da la legalidad de un acto evidente que él está recibiendo la voluntad y asimismo está dando fe de ese acto de una forma evidente. Objetivación. Si el funcionario que ha de autenticar el hecho histórico no lo fija en la dimensión papel, de nada serviría, pues su memoria es tan frágil como la de cualquier otro ser humano. Por eso el hecho percibido debe convertirse en cosa corporal. El hecho histórico ha de convertirse en hecho narrado mediante una gráfica sobre el papel, sin lo cual no habría documento, el cual exige corporeidad, o sea, una objetivación física. Amairani, deme su postura, por favor. Bueno, pues yo pienso que cuando
hablamos de objetivación, pues prácticamente pues nos estamos especificando en lo que es el papel de protocolo, que es aquel pues que mediante una garantía sobre un papel, ¿verdad? Que es lo que dice la objetivación, que a pesar de que no se le da el original a la parte, sino que es el respaldo de uno como notario, siempre se le da ese testimonio o copia legalizada, pero es que dentro de ese papel se determina el objetivo del contrato o compraventa o sociedad que se realice. Así es, y que si no hubiera dimensión papel, dice que si no se estableciera o no se plasmara el acto en un papel, dejaría de tener validez o no tendría validez. ¿Por qué? Porque solo de hablar verbalmente, y aunque ustedes saben que un contrato se puede hacer verbalmente, más especialmente en estas fechas con lo de la pandemia del COVID. Y es algo que se da porque las llamadas, por ejemplo, ahorita con Claro, me sucedió. Yo tenía problemas con el internet, entonces vine yo y lo quería cancelar y cambiarme a otra compañía. Pero la muchacha que me recibió me dijo, mire señora, ¿por qué no mejor le aumentamos sus niveles de gigas y le mejoramos el sistema? Porque ahorita usted nada más tiene 2 gigas. Nosotros le ofrecemos 10 gigas. Entonces ella vino y me habló y me dijo, mire, por nuestra seguridad y la seguridad de usted, la llamada va a ser grabada. Si usted tiene algún inconveniente, dígalo ahorita y si no, pues su llamada estará siendo grabada. Entonces me expusieron, me preguntaron y yo estuve respondiendo. Entonces al final me dijeron, bueno, usted firmó contrato y contrato verbal. ¿Qué pasó? La señal seguía mal. Se me sacaba de las reuniones, no estaba con los alumnos, hay algunos alumnos que no me escuchaban, entonces vine y fui a Jalapa. Allá en Jalapa yo les dije que lo querían cancelar. ¿Y qué dijeron? Que no, porque yo había hecho un contrato verbal y lo que podían hacer es de que el técnico viniera aquí, que solo tenía una bajada de aire y me iban a dar 3. Y me dijeron que si encima de eso venía el técnico, entonces sí podía hacer una justificación y me podían cancelar el contrato. Entonces, para que vean que también, pues, no puedo decirles de que si no hay papel, no hay contrato, pero en este sentido. El problema es de que también si venimos y hacemos un contrato de compraventa en forma verbal, ¿cómo vamos a justificar? ¿Cómo vamos a dar legalidad? ¿Cómo vamos a dar seguridad de lo que se está celebrando? Entonces, esa también es la objetividad en cuanto a la fe pública, que todo documento, instrumento que se redacte sea en una forma corporal, evidente y especialmente en un documento donde se haga constar el hecho y la circunstancia que está dando fe el notario. Licenciada. ¿Qué manda? Así como en su caso, si definitivamente usted ya no quiere el servicio de internet, ¿cómo se le haría para cancelar el servicio? Fíjese, Rita, que el técnico vino el sábado. Yo fui día jueves, creo, no, sí, jueves, el técnico vino sábado. Vino, me le cambió el aparatito, hizo pruebas y todo, entonces hubo una buena justificación porque el internet, pues gracias a Dios, no me ha fallado. Lo único es que sí me dijeron de que si seguían los problemas y el técnico iba a hacer una anotación o iba a pasar el reporte que estaba el problema, entonces me podían cancelar el contrato. Entonces el técnico va a venir mañana a ver cómo sigue la señal de Claro para emitir el reporte, si está bien o no. Y otra cosa que tengo yo es de que el internet lo tengo aquí adentro en donde doy las clases y él me sugería que lo sacara afuera porque así abarcaría más la señal, pero como ahorita a mí lo que me interesa es de que me dé bien la señal para que ustedes me escuchen, no me escuchen entrecortado o en las últimas clases, por ejemplo, la que tuvimos el miércoles, se me seguía cortando la voz, casi no me escuchaban,
Ustedes también pueden ser mis testigos si está más o menos la señal. ¿Cómo lo han notado? ¿Qué manda? Lick, yo tengo una duda. Si nos Diga. vamos a lo legal con eso de de los contratos, ¿hay algún medio que justifique que sí es válido un contrato solo de palabra Conmigo o le- estaba, conmigo era así, había algo escrito, algo, prueba, don Ever, porque a mí me grabaron la conversación. Entonces había prueba de que yo les había dicho que rectificaba el contrato con Claro para 12 meses. En cambio, ahorita usted viene y me dice que vamos a comprar unas 2 tareas de terreno y que le dé ahorita 10,000 quetzales y que yo mañana pueda ya ir a sembrar milpa y frijol. Yo puedo ir, y le di el dinero, pero legalmente solo hicimos el contrato verbal, no hay nada escrito. El problema es que dentro de un par de meses usted me puede ir a recoger el terreno. ¿Por qué? Porque no tengo nada que me compruebe que yo le di el dinero a usted, que hicimos el contrato verbalmente y que usted me vendió esas tareas. ¿Cómo lo vamos a comprobar si no hay nada? Yo no grabé nada, usted ni siquiera un simple recibo le di a usted por el dinero, y de todos modos tampoco me serviría, tal vez sí, como medio de prueba que le di el dinero, pero un recibo corriente. ¿Entiende? No hay algo que nos justifique. En cambio, conmigo me grabaron la conversación. Ok, está bien, Lick, ya la entendí. Coetaneidad o simultaneidad. Los requisitos de evidencia, de solemnidad y objetivación deben de producirse al mismo tiempo. Siempre les he dicho y he hablado con ustedes que aunque no ejerce el notariado, ustedes tienen que estar seguros que los actos y los instrumentos públicos que celebren el notario y los clientes tienen que ser en un mismo acto, porque uno de los principios también es la inmediación, que el notario tiene que estar en contacto directo con las partes donde se va a celebrar el instrumento. Tiene que, además de estos principios de inmediación, de rogación, de legalidad, están sus funciones receptiva, asesora, modeladora. Entonces, todo esto tiene que estar unido en un mismo acto. ¿Por qué? Porque en ese instante se va a autenticar, garantizar el instrumento que se esté celebrando. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el notario, las partes, el vendedor, el comprador, y van a firmar. Va a ser un acto solemne y único. No puede ser de que hoy yo redacte la escritura, el vendedor no vino hasta mañana. No, en un mismo acto y en ese mismo ratito se tiene que perfeccionar y hacer constar, como dice ahí, la evidencia, la solemnidad y objetivación. No, tiene que ser en el mismo día, en la misma hora, y no hoy uno y otro mañana. Eso no se puede hacer y hasta puede darse nulidad del acto, y además el notario estaría también faltando. ¿Por qué? Porque está redactando el instrumento en el protocolo. ¿Y qué pasa? Que el vendedor se haga para atrás mañana y ya no le firme la hoja de protocolo. ¿Qué pasaría con esa hoja de protocolo? Yo ya les dije qué pasa. Hay una sanción, Ligda. Hay sí, pero ¿cuál es el procedimiento a seguir, Zulma? Porque la No hoja me recuerdo. el problema es de que ya no la firmó el vendedor, se echó para atrás por no estar cumpliendo con las reglas de hacer el instrumento en un solo acto. Y no, hoy vino el comprador, haceme la escritura vos porque sos mi cuate, y mañana va a venir el señor a firmarte, el que me va a vender, y ya no llega. Y pasa una semana y no llega, y ahí está la hoja, y lo peor es de que mañana va a utilizar él otra hoja de protocolo, porque puede ser que le llegue otra escritura y la que está ahí no está firmada.
hay que hacer una enmienda e ir al juzgado de primera instancia del ramo civil. En cuanto a esta hoja de protocolo que no es utilizada y el notario tiene que dar la justificación del motivo por qué no lo hizo. Y una de esas va a ser esa y lo van a sancionar. Patojos, fíjense que el secretario del juzgado de primera instancia del ramo civil es mi compañero, fue mi compañero desde que iniciamos a estudiar en la Mariana. Pero él era oficial. Y otro compañero que estábamos en la misma sección era el secretario, pero el secretario se jubiló y este compañero ascendió a secretario. Ahorita de nuevo lo volví a ver en la maestría, porque él es muy inteligente y además sacó la maestría de Derecho Constitucional, pero antes de eso ya tenía la maestría de Andradología. O sea, él siempre le ha gustado estar activo, es muy inteligente, pero ¿qué les quiero decir? Fíjense que cuando empezamos a llegar, yo lo fui a saludar porque lo conocí y todo, y él también conmigo y teníamos una buena relación. Y hubieron varios colegas que se acercaron conmigo y me dice, chica, ¿usted cómo se lleva con este fulano? Entonces yo les dije, mire, es que tengo tiempo de conocerlo, pero nosotros ni lo podemos ver. ¿Y por qué? ¿Qué les hizo? El problema es que cómo nos rechazan los memoriales. En cuanto a enmiendas de protocolo, tenemos algún problema que tenemos que hacer y presentar un memorial al juzgado y nos lo rechazan. ¿Y saben por qué no lo querían? Porque Walter era muy estricto en la formulación de la redactación de los memoriales. Y a veces los notarios quieren, y hay algunos, como les digo, y yo le digo, mira vos, ¿por qué sos así? Fíjate que ¿sabes qué pasa? Que algunos hasta con faltas de ortografía me llevaban los memoriales, o un memorial así, mira, todo rascuachón, que ni se le entendía, y se los regresaba. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, por ejemplo, hasta en ese sentido son cuidadosos, tienen que saber hasta cómo redactar el memorial, porque dependiendo del secretario que esté, puede ser, me decía ahorita Elic Félix, ese es su cuate, usted, mire, tengo un mes y no me ha resuelto la enmienda del protocolo. Y yo le hablé, mira, Walter, ¿qué pasó? Es que fíjate que no lo redacta bien. ¿Sabes qué? Te voy a mandar una minuta, dásela y decirle cómo lo redacte, porque para mí, a mi juicio, no está bien. Entonces le dije, mire, Lick, no se enoje, pero dice que lo haga tal, así como está. Y me dice, Lick, tiene razón. Me dijo, disculpe, me dijo, pero por salir del paso, estaba redactando mal el memorial. Su cuate tiene razón, lo voy a hacer así. Entonces, a veces los notarios hacen cosas solo por salir del paso, por la competencia, y también tienen de averiguar los errores que se puedan cometer. Yo siempre les he dicho y les he explicado que el notariado es muy bonito, pero llevar el protocolo también implica una gran responsabilidad. Entonces, todos estos requisitos que van junto con la fe pública, des en cuenta que además el notario tiene una gran responsabilidad de estar celebrando los actos, porque es fedatario, es autenticador, le da legalidad, le da seguridad a los instrumentos que realiza. Entonces, en sí, todo esto de la simultaneidad y coetáneidad dice que, pero las coincidencias tienen que darse de acuerdo con ciertas normas de forma previstas por la ley y obligatorias para el funcionario que interviene. O sea, tiene que cumplir de una manera obligatoria con las normas establecidas para que después no tenga sanciones ni multas. El acto de evidencia puede producirse llanamente o bien revestido de solemnidad. El primer caso, el acto tiene fe pública. En el segundo, sí, por haber sido producido dentro de un procedimiento ritual fijado por la ley. Por eso se dice que los notarios hacen constar los actos y hechos jurídicos a los que les dan autenticidad conforme a las leyes, revistiéndoles de solemnidad y de formas legales. La seguridad jurídica en la fe pública del notario.
valor de las escrituras, actas y testimonios. Por seguridad jurídica se ha entendido el conocimiento que tienen las personas respecto de aquellos que puede hacer, exigir o que están obligadas a evitar o impedir. Esto es, el conocimiento que tienen las libertades, derechos y obligaciones que les garantiza o impone el derecho positivo. Juan Valet de Goitis, solo en conferencia pronunciada en Rosario, Argentina, respecto de la seguridad jurídica que otorga la función notarial, expuso: esta seguridad jurídica precisa, en primer lugar, que la gente que contrata sea fielmente informada de las normas de derecho que rigen la materia objeto del negocio. O sea que esa es la función donde tiene que entrar el notario para asesorar a su cliente de todas las consecuencias, responsabilidades o a futuros que pueda tener en cuanto a la redacción del instrumento o del negocio que pretenda realizar. Sepa que debe hacerse para obtener jurídicamente el resultado práctico que quiere conseguir. Requiere también que se adopten las medidas que deban tomarse para que el resultado requerido no falle ni sea defraudado. Eso ya es por parte del notario, que tome todas las precauciones, medidas legales para darle seguridad que no va a tener ninguna consecuencia en el futuro o que el instrumento pueda ser redarguido de nulidad o de falsedad. La fe pública notarial persigue 3 finalidades: la seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad es la calidad de seguridad y firmeza o certeza que da el documento notarial. Persigue la seguridad, el análisis de su competencia que hace el notario, la perfección jurídica de su obra, para lo cual tiene que hacer juicios de capacidad, de identidad, etc. También para darle seguridad y darse seguridad también el notario, miren, patojos, yo se los dije, dar juicios de capacidad e identidad. ¿Y cómo lo va a hacer constar el notario cuando lleguen los clientes? ¿Cómo se va a asegurar el notario que las partes que están ahí presentes son las que realmente dicen? ¿Y qué documentos les va a pedir? El DPI. El DPI. El DPI. Y ahora creo yo que se les pide el número de NIP también. También, de acuerdo de los impuestos que se tengan que pagar o el IVA, de acuerdo al IVA que se les vaya a pagar sobre la escritura que se está realizando. Entonces, con eso también se está garantizando tanto el notario como para darle seguridad del documento que se está realizando. Valor. Valor implica utilidad, aptitud, fuerza, eficacia para producir efectos. El notario, además, da a las cosas un valor jurídico. Este valor tiene una amplitud, es el valor frente a terceros, y un límite que es el territorial, pues su valor se detiene en los límites de la jurisdicción de igual clase del notario. No hay que confundir el valor del que se está hablando con fin de la función notarial, con la validez del negocio y del documento, pues esta implica viabilidad y en cambio el valor es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario entre las partes y frente a terceros. Deme su opinión, William. ¿Me escucha, Will? Si no, Agustín. ¿Me escucha, Agustín?
Entonces, Axel. Silic. Dígame, denme en su comentario la opinión del valor. Lo que yo entiendo, licenciada, es que pues el notario le da valor, ¿verdad? Debido a su investidura jurídica que tiene. Por eso es que una persona, digamos, que no pueda ejercer esa profesión o que no la tenga, pues no puede dar ese valor, ¿verdad? Ni ante las partes que se está redactando el documento, mucho menos ante terceros. Bien, es un valor probatorio también que dice que es frente a terceros, o sea, le está garantizando el valor, no solo el valor de la propiedad, sino que la garantía, autenticidad legal que tiene el instrumento jurídico celebrado por el notario. Y la permanencia se relaciona con el factor tiempo, que siempre lo hemos hablado y hemos dicho que es la garantía de seguridad de permanencia, de estar dentro del protocolo los originales y de conservarlos ahí. Y eso es permanencia. Y es hacia el futuro porque el notario puede morir, pero los documentos que están en su poder en el notario son pasados, ya sea que lo dejó en poder de un familiar, el familiar tiene que dar la información, si están aquí en el municipio de Mataquescuintla, ir con entregarlo al juez de primera instancia y lo manda al Archivo General de Protocolo. El documento notarial nace para proyectarse hacia el futuro. El documento privado es imperecedero, es el que yo les decía, lo redacto hoy y no me queda ninguna copia y se las entrego a las dos partes. Se deteriora fácilmente, se extravía, se destruye con facilidad y por lo tanto es inseguro. En cambio, el documento notarial es permanente, indeleble, o sea que tiende a no sufrir mudanza alguna. Hay varios medios adecuados para lograr esa permanencia. El notario actúa en el momento para dar seguridad, valor y permanencia. Existen procedimientos para que el documento sea indeleble, papel y tinta. Hay procedimientos para conservar los documentos, archivo y la permanencia misma, garantizar la reproducción auténtica del acto. El ejercicio de la fe pública del notario en Guatemala. La situación actual de la fe pública del notario en Guatemala es crítica, ya que cada día existen más instituciones y personas que han perdido la confianza en los actos que realizan los notarios debido a su mal actuar. Por tal motivo, el objetivo primordial que se pretende alcanzar con la presente investigación es la evolución histórica de la fe pública del notario y de determinar qué tanto desde su origen hasta la actualidad la fe pública del notario tiene la misma fidelidad que es dar certeza jurídica. Las escrituras públicas. ¿Por qué estoy incluyendo escrituras públicas? Vamos a ver escrituras públicas, las actas y varios instrumentos públicos, porque cómo influye también la fe pública en este tipo de instrumentos que redacta el notario. En las escrituras públicas es un documento público en que el que hace constar ante notario público un determinado hecho, un derecho autorizado por dicho fedatario público que firma con el otorgante u otorgantes y da fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. Entonces, miren, las escrituras públicas, o sea, los instrumentos públicos que contiene el protocolo, entre esos está la escritura pública, que dice que el notario es un fedatario que le está dando legalidad y autenticidad a lo que las partes quieren celebrar en la fecha, hora y lugar convenido. En ese momento está dando y otorgando la fe pública. La escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas intervinientes en un acto o contrato, emitidas ante el notario que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de cada acto para su incorporación al protocolo del propio notario y en su caso ser susceptible de inscripción en los registros públicos que correspondan.
Con esto todavía le da más seguridad jurídica la inscripción en los debidos registros que se tiene que hacer. Los notarios hacen todo tipo de documentos públicos en los que recogen los negocios jurídicos que han sido perfeccionados y suponen desplazamiento patrimonial entre los sujetos que intervienen. Por ejemplo, una compraventa de vivienda, una hipoteca, la adjudicación de una herencia es irrevocable y tiene tanta fuerza jurídica que solo pueden impugnarse por la vía judicial. Se dan cuenta que los documentos o instrumentos públicos que redacten el notario solo se pueden, dice, redarguirlos de nulidad a través de un proceso judicial. Entonces el notario y las partes, más las partes también que vengan y que lleguen a las oficinas a hacer algún instrumento, tienen que estar con la capacidad de lo que van a ir a decirle al notario es verdadero. ¿Por qué? Porque para comprobar eso que no es, hay que hacer un proceso para impugnar y dar por nulidad ese documento. Entonces también yo les decía que a veces si el notario tenía responsabilidad en cuanto a las partes vinieran y dijeran algo contrario a lo que no es, si a él lo pueden engañar, pero después resultan los verdaderos dueños del documento o de la propiedad que se está realizando, entonces hay que llevarle a un proceso y todo esto es a través de que el notario cuando está celebrando el instrumento público lo está autenticando, garantizando para darle permanencia, seguridad, valor probatorio durante el tiempo y garantizando la permanencia que ese instrumento se va a poder reproducir cuantas veces sea necesario sin necesidad de que se pueda extraviar. Actas notariales. Estas también son importantes y que realiza no solo el notario, sino que ya les vimos también en las clases de fe pública, quienes las pueden realizar, quienes tienen fe pública para poder también realizar o dar una certificación de una acta, solo que ahí sería una acta administrativa. El acta notarial es una declaración escrita hecha voluntariamente, válida mediante el juramento o afirmación de la persona o partícipes que la hacen, al ser firmada antes por un notario autorizado para administrar tales juramentos. Comúnmente especifica el lugar de la realización y certifica que la persona que la hizo afirma ciertos hechos y comparece ante el representante en cierta fecha, firma y se compromete con la declaración. Las actas notariales recogen meros hechos o actos jurídicos que supongan negocios revocables que nunca se inscriben en un registro público. Por tanto, las escrituras públicas recogen negocios jurídicos irrevocables y muchas se inscriben en registros públicos, mientras que las actas notariales se emplean para los documentos públicos que en sentido reglamentario no son instrumentos. En apariencia, ninguna de los documentos de esa segunda categoría son instrumentos públicos. La interposición del signo notarial da fe o hace auténtico el documento en su aspecto formal o externo, pero no en cuanto a su contenido interno. Un documento privado cuyas firmas han sido legitimadas por notario es un documento privado, aunque no se pueda comprobar la veracidad de las firmas. ¿Qué quiere decir con esto, patojos? ¿Qué dice aquí? A Mayrani. Bueno, pues yo estaba pensando que dentro de estas actas notariales puede caber también una declaración jurada, LIC. Pero declaración jurada de algún terreno o de persona. Sí. Más que todo se da de un terreno, de que una persona ya tiene, digamos, 20, 30 o 10 años que es propietario del terreno, pero que no, o sea, que pudo haber perdido sus escrituras o algo y lo hace constar por una declaración jurada.
Pero ese es otro tipo de instrumento que el notario está realizando bajo dos testigos que llegan y dan fe del hecho de que la persona sí es dueña de ese terreno. Pero aquí estamos hablando más que todo del contenido y la legalización de firmas que el notario realiza, porque el acta notarial viene y la puede redactar el notario. Si el notario la realiza, la redacta, ahí él está haciendo constar hechos que él presencia. Pero si vienen y solo le llevan el acta, donde el contenido que está en el acta, el notario no lo redactó, no sabe lo que quieren ellos que autentique ese documento, esa acta. Entonces el notario puede autenticarlo, pero no tiene ninguna responsabilidad del contenido que tenga esa acta. ¿Sí? Licenciada. ¿Qué manda? Ahí no entra o vale que alguna persona presta algún dinero, pero ante un notario que redacte un documento para que la otra persona se comprometa a pagarle en fecha. Ahí sería un pagaré. Y así lo redacta un documento donde él redacta que fulano le va a prestar cierto dinero y se compromete a pagárselo en tantos meses, intereses, y lo autentica. Y ese es título ejecutivo para poder cobrar esa deuda. Y aparte donde hay una escritura de promesa de venta, que yo le voy a comprar su casa a usted, pero que no tengo ahorita el dinero, pero me comprometo que dentro de 6 meses yo le pago cierta cantidad de dinero y usted me hace la escritura. Ya, gracias, licenciada. Estas actas notariales se protocolizan. Sí. Sí. Testimonios notariales. Es la transcripción total o parcial de un documento, de cuya autenticidad responde un funcionario dotado de fe pública. O sea, son los testimonios que el notario hace y más que todo, por ejemplo, de las escrituras públicas que hace. Expide los testimonios de esas escrituras. Documento notarial. La fe pública notarial es documental. Los documentos notariales son aquellos que constan en forma original en el protocolo, escritura pública y acta. También son los testimonios, copias certificadas y certificaciones que de esto expiden. Por ser el documento notarial un documento público, tiene pleno valor probatorio, conserva una apariencia jurídica de validez mientras no sea declarado judicialmente nulo, así lo reconoce Bernardo en su artículo. En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de una escritura, las actas y testimonios serán prueba plena de que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que el notario dio fe y de que esto observa las formalidades correspondientes. Entonces, en conclusión, las garantías de autenticidad y legalidad en el campo de la fe pública es para venir y además de darle seguridad, garantía, autenticidad legal, permanencia, valor, seguridad, es al instrumento público por la fe pública que está investido el notario a que el Estado le otorga y le da autenticación y legalidad con su firma y sello, y investido por la fe pública que él está investido y que ocupa todo el campo del derecho, incluyendo todas sus ramas, civil, penal, laboral, administrativo, mercantil, donde el notario puede ejercer su campo y dar fe de todos los hechos y actos que le consten a través de los instrumentos públicos que realiza. Puede ser escrituras, actas notariales, ¿qué más? Razones de legalización, actas de legalización de firmas, que vamos a ir viendo lo de todos los instrumentos públicos que el notario puede realizar. Ahí terminaríamos con la clase. Yo creo que a don Ever, a Vero no le he dado su tema para la exposición, ¿verdad?
Buenas noches, Ligda. No, a mí no me ha dado tema para la Entonces, exposición. hágame favor de que yo les expliqué a los compañeros, porque ustedes pues entró un poquito tarde, expone 5 minutos de un tema, entonces va a hablar sobre la definición de la relación notarial y don Ever sobre los sujetos de la relación notarial. La relación notarial es la que voy a hablar yo. Sí, la definición. Definición pero ahorita. No, eso es para el 19 de marzo, es el tercer laboratorio que tengo con ustedes. Ah, bueno. Entonces sí. Gracias, Ligda. La relación notarial. Bueno, entonces, feliz noche. La relación notarial, Balik. Le di a usted los sujetos de la relación notarial, don Ever. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Gracias, Ligda. Feliz fin de semana, compañeros. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Feliz noches. Ligda, ¿Te manda? a Noelia, ¿qué tema le dejó? Disculpa. Ay, santo Dios, que Noelia me exponga los impedimentos del notario para actuar deontológico.